Siete de la mañana, 7 minutos en Ecuador continental. Hoy día es martes 16 de enero. A esta hora le damos la bienvenida de nuestros estudios al señor ingeniero Antonio Tramontana. Él es analista político. Gracias por venir aquí, madrugar, ingeniero Tramontana. Pero usted es hombre de consulta de gratis todavía años, de muchos años todavía, de muchos años, y siempre vinculaba la comunicación desde chiquito. Entonces, la pregunta del millón: ¿cuál es su lectura hasta el momento de las actividades que ha emprendido el señor ingeniero Daniel Noboa Sin? Acertadas, contundentes, está haciendo lo que es correcto a través del decreto de conmoción interna. O sea, usted está hablándome como él, puntual, tac, nada más. ¿Ah? Es un estereotipo, nada más le digo. Bueno, pero, a ver, usted con la experiencia que tiene, Antonio, ese estilo, nuevo estilo que ven los ecuatorianos, que estamos viendo todos, va o encontrará los resultados deseados por él y por los ecuatorianos también, de alguna manera, conociendo que los opositores o los otros actores políticos tienen una forma distinta de actuar. Lo primero es lo primero, con los buenos días y deseándole el mejor de los años a todos los ecuatorianos, que sea de verdad un año de realizaciones, más allá de que las dificultades las tenemos en la punta de la nariz. Ante la pregunta, más allá del estereotipo que obedece a su conducta y comportamiento, del cual no vamos a hablar, pero yo diría que la sumatoria de todos los acontecimientos a partir del 9 en adelante van a ser de trascendental importancia. ¿Por qué? Porque el decreto, justamente, o la posición, o la carta, o la excitativa, o el exhorto a la Asamblea para el incremento del IVA, que se justifica por los más 1.020 millones que demanda la conmoción interna, no van a salir, o sea, prácticamente van a salir como truncos. Y no quedará otro camino que ir por el camino de eliminar los subsidios a los combustibles sin tocar el gas, me imagino yo. Pero el uno produce 1.300 y los otros son como 3.000 millones. Entonces, si se necesita y se demanda para un estado de conmoción, que es un imprevisto, y además tenemos un déficit en caja del orden de las finanzas de 10.000 millones, que no es fácil solucionar. Las propuestas están ahí. Lo que pasa es que en ese camino la batalla es batallando y la pelea es peleando. ¿Qué quiero decir con esto? Para definir las finanzas en el Ecuador, hago el siguiente esquema e ilustración pedagógica. Las finanzas del Ecuador son una cisterna, largo, ancho y profundidad. Muy bien, la cisterna tiene una entrada y una salida. Sale más agua de la que entra. En primer lugar. Y en segundo lugar, el agua que entra no tengo financieramente para pagarla. Entonces, si no puedo pagar la planilla del agua y si el consumo sigue aumentando y saliendo desproporcionadamente, tengo algo que hacer. Usted muy bien lo ha dicho. Y creo que lo recogió, si no me equivoco, el Banco Central. El déficit del año pasado fue 5.786 millones de dólares. 5.330. Exactamente. 5.330, mejor que me corrija. Entonces, hay pagos atrasados, y esos pagos que están atrasados, ni más ni menos es que a esas personas le entra el dinero en el bolsillo y sale para usted, para el de allá, para el de más acá, para el que sigue, para el del lado, para el del costado, para el de arriba y para el de abajo. Entonces eso traba la economía. Y ahora, bien, por otro lado, si se traba la economía, la pregunta es, ¿cómo es que todavía tenemos rotación en el M1 y M2 de la masa monetaria? Es ni más ni menos porque hay un lavado de activos. Hay macroeconomía y microeconomía. La microeconomía para mí está permeable con el lavado de activos y la macro ni se diga. Pues no vamos a hablar de quiénes son los que se benefician y quiénes son los que no se benefician. Giovanni.
Gracias, economista. 7 de la mañana con 12 minutos. El ingeniero Antonio Tramontana aquí en Cacha Noticias y Opinión. Ahora, justo ayer decíamos, el presidente ha enviado, como lo ofreció en campaña y una vez posesionado, enviar a la Asamblea proyectos de ley urgente para poder así gobernar. Hemos visto entonces que el presidente es quien está poniendo o imponiendo su agenda en el legislativo, porque los tiene de proyecto en proyecto. Ayer envió el cuarto. ¿Hay posibilidades todavía entonces que ese acuerdo se mantenga, aun cuando en el penúltimo proyecto, específicamente el de incrementar el IVA, ya algunos bloques le han dicho que no, si no hay cambios? No, a ver, está cumpliendo, por supuesto, tiene que ir a la velocidad de la luz ante los acontecimientos, pero no debemos olvidarnos que en un momento determinado esta vorágine de enviar los decretos también puede ser, hasta cierto punto, digo yo, y participo, contraproducente. Porque toda acción genera reacción, siempre en la vida, pero sine qua non. Entonces, la pregunta es, ¿qué debo hacer si en el camino mi mayor determinación, si estoy bien o mal en el ejercicio de la gobernanza, es la consulta, que sería la medición propiamente de la aceptación popular, pero sí deseo establecer algo? Él ha comenzado diciendo sine qua non. Primero orden, luego control en el Estado y en la aplicación de la propia fuerza a través de la fuerza pública, vale la redundancia. Luego dice, el imperio de la ley me faculta hacer todo esto y yo soy una autoridad que debo tener liderazgo para lograr que este país avance. Su transición es compleja. Si su transición está pensada en una reelección, tiene todo derecho. Pero si su transición se traba por pensar en la reelección y las cosas que en un momento determinado son de orden de bolsillo y de orden de llenar el estómago y tener la olla lista para comer, pueden producir estragos. Se refiere a una de esas medidas, por ejemplo, la focalización de los subsidios. Se ha dicho mucho que ya está avanzado el tema técnico, que se han conversado, ya creo que hasta por demás las conversaciones, pero no hay quien ponga la firma de responsabilidad para aplicar esa focalización. Esto es sencillo. ¿Cómo usted se quiere matar en la ruleta rusa? Algún día le voy a dar el número, ahora lo va a jugar. 52 si no me equivoco, de la Revolución, más 18 del Partido Social Cristiano, creo que más 10 de otras tendencias, son 80. El proyecto de ley está negado. ¿Qué hago? Tengo que ir a la focalización de subsidios, no hay otro camino. O quizás buscar una contribución especial de conmoción interna, pagadera en 3 cuotas, a través del IR o a través del patrimonio, a través del capital. Lo que propone el Partido Social Cristiano, entonces, más o menos, una contribución especial. Si el Partido Social Cristiano lo propone, problema de ellos, pero creo que es lo más sensato dentro del punto de vista de sentido común y lógica. Pero ¿está contento ahora sí? ¿No le he empachado contestándole ahora sí? Vamos a la velocidad que usted quiere. Sí. A ver, pero ¿usted cree, mi querido Antonio Tramontana, que con estos proyectos reformatorios de leyes que ha enviado el señor Noboa, 2 le han aprobado, este tercero es cuesta arriba, pero el cuarto le va a salir, el de la extensión de dominio, la extensión de dominio, esa le va a salir, y eso el pueblo lo ve bien. Nosotros hemos hecho ayer hicimos un sondeo y hoy día lo vamos a seguir haciendo. Vea, en las calles dicen que sí apoyan el 3%. Me alegro. El 3%. Entonces, todo esto, y usted que es el experto, hasta aquí el señor Noboa está perdiendo popularidad, o usted que el señor se mantiene tal cual como llegó. Yo creo que está igual. No lo he medido, pero me considero que está igual en la aceptación. Ahora, no es que niego lo que usted dice, muy bien la cita a través de los sondeos que ha hecho, pero no se olvide que la sensibilidad de todas las personas radica en un hecho fundamental: el estómago y el bolsillo. Entonces, me tocas el bolsillo, me tocas el estómago, no puedo parar la olla, entonces tengo problemas. Eso es ni más ni menos que poniéndolo en términos de virilidad.
Usted y yo hacemos todo lindo durante toda la vida, pero algún día cometemos un desliz, un laissez-faire y pagamos justo por pecadores. Así más o menos es esta historia. Ahora, si el presidente mantiene su popularidad más o menos ahí, ¿y qué tal si los que queremos, porque me incluyo yo, de que la economía alguna vez ya se sincere, ya, que sus cifras sean claras, que ya no haya estos benditos subsidios que han beneficiado a 4 avivatos a cuenta de que el pueblo se beneficia de los subsidios, que focalice estos subsidios para los que sí realmente necesitan? ¿Qué tal si lo hace así Novoa? ¿Qué tal si por ahí resuelve los problemas que son graves de financiamiento? ¿No cree que ha hecho un piso para aspirar una reelección? Todavía no nos adelantemos. Sí puede crearlo en función de algo que usted muy bien lo cita, el sinceramiento, pero le voy a ser sincero. Por encima del sinceramiento, yo creo que en el país ha existido la fiebre del pillo. Después que ha existido la fiebre del pillo, existe un problema que es la fiebre del sabidillo versus la fiebre del cojudito. Discúlpeme si soy grosero o falto el respeto a la audiencia que nos acompaña. Pero el sabidillo hace lo que le da la regalada gana en este país y no pasa nada. Y el cojudito es el que aguanta los platos rotos y termina pagando las consecuencias del sabidillo porque es cojudito. Entonces no puede ser que esto siga siendo el pan nuestro de todos los días. Y lo digo en términos morochos para que nos entendamos. Ahora, sinceramiento, lo comparto. Es más, si son 3.000 millones de dólares en este subsidio, acabémoslo. Y de una vez acabemos con el subsidio que ojalá se incluya en la consulta de que no se financie a las organizaciones políticas dentro de las campañas electorales. Y ojalá se ponga en la consulta que nuestro voto, el de todos nosotros, sea opcional o optativo. O sea que si me nace, voto por el que me necesito que me representa. Y ojalá se incluya en la consulta. Que no sea obligatorio. Correcto, obligatorio, opcional, ya, ok. Y lo otro, que es muy esencial, más allá de que me pudieran excomulgar, digo yo, pero lo he medido hace tiempo, es justamente el hecho de que en algún momento, si la población quiere que se imponga una sanción que sea la pena de muerte o la condena a perpetua, vayamos adelante. ¿Cuál es la razón de impedir tanta cosa? Y si los jueces fallan, por último, tengamos jurados de la sociedad civil, para que no es que emitan la sentencia, sino que den un fallo de inocente o culpabilidad del juez. Sancionará con la potestad propia del imperio de la ley los años condenatorios a estas personas. Entonces, como sociedad o como comunidad, o como nación o como república, ya tenemos que plantearnos con esto que está sucediendo, ir para adelante. Y también dentro de la consulta, porque si el problema está siendo que tenemos un narcoterrorismo mezclado con delincuencia y nos faltan 1.020 millones, pues vamos a preguntar pues si la gente quiere que el ITT siga bajo tierra. Si esto es sencillo. Ah, ¿tú quieres esto de aquí? Muy bien, aquí hay 1.200 millones que ingresan al erario nacional y yo necesito 1.020. ¿Qué hacemos? Yo creo que la sensatez, la prudencia, la mesura, el tino, la lucidez van a brillar. O sea, aquí hay que solucionar las cosas de frente, sin medir y tener temores, e ir para adelante, porque ya estamos viendo que ya estamos más que hundidos. Estamos no sé en qué parte del hundimiento, pero no es el Titanic, es otro tipo de hundimiento, pero tenemos que en algún momento salir, o sea, y en buena hora que las nuevas generaciones se estén imponiendo, pero hay que ser realistas. O sea, hay que ser pragmático, hay que tener claro que o avanzamos o retrocedemos. Y se acabó esta historia. 7 de la mañana con 21 minutos. Y usted ha dicho, hay que tomar acciones para salir del pozo en donde estamos. En materia de seguridad, ¿el gobierno las está tomando? Le pregunto, hace unos días el presidente Daniel Noboa decretó a Ecuador que está en un estado de guerra interna.
tenemos un estado de excepción con toque de queda hasta el 8 de marzo. Hemos visto a los militares, a la policía en las calles. ¿Eso es suficiente para enfrentar lo que está pasando en el país? A ver, ubicamos a los jueces, ahora vamos a ubicar el problema de las cárceles. Las cárceles, con los estados de sección y con la conmoción interna bajo el juzgamiento de las Fuerzas Armadas, deberían ser declaradas zonas de emergentes de seguridad. Lo que llegue a pasar ahí, ahí queda. Soy claro. Pero también tengo que decir algo. Los únicos que son las personas que tienen mayor protección en el Ecuador son los que están en los recintos militares, en los cuarteles, y la población que está fuera de ella no tiene allá. Entonces, por tanto y por consiguiente, si la cárcel está podrida, bueno, que los señores reos o PPL concurran a los recintos, los preparen ahí, más allá que van a decir que no es van a llevar la fruta podrida, pero o se arregla lo podrido o se arregla lo podrido. Aquí no hay tu tía, tus excepciones. Y vuelvo y le digo, más allá del respeto que le tengo a las Fuerzas Armadas, y no porque menos quitarle lo de lo glorioso, yo sí he sido un hombre que ha sido asimilado por las Fuerzas Armadas. He servido, aunque parezca mentira, dentro de las acciones de entrenamiento y capacitación con el Escuadrón de Rescate 221 de la Fuerza Aérea. He estado en los cursos de la Academia de Guerra Naval dirigiendo cuestiones de crisis, de manejo de crisis con la Fuerza Naval, justamente para el Estado Mayor. Conozco de cerca las posiciones y los pensamientos de ellos. Pero creo que en este momento, señores, ustedes están reaccionando. Las acciones deben ser más concretas. Hablemos claro, aquí no es que estamos acusándolos ni señalándolos, pero más allá de que hay el palo, lo que sea, en buena hora que hay y sigan más, y que los derechos humanos sepan respetar a los que en un momento dado nos causaron pánico y terror, para que sepan que hay un escarmiento y por lo menos un respeto o un límite a la tolerancia de cada una de las personas indefensas. Por tanto y por consiguiente, en buena hora que pase lo que pase y que siga pasando. Pero no me vaya a interpretar usted, señor Tramontana, que yo soy no egoísta ni cosa por el estilo. Pero las Fuerzas Armadas, como dice, han reaccionado es porque se sienten respaldadas por una decisión presidencial. Y usted y yo y los ecuatorianos siempre pedimos, hemos venido pidiendo que las Fuerzas Armadas vayan a las calles, pero los presidentes que pasaron hicieron cri. No. A ver, el CRE, o sea, la Constitución de la República del Ecuador, establece en el artículo 158 al 163 dos instancias: policía, seguridad, Fuerzas Armadas, defensa. Por tanto y por consiguiente, había un divorcio, un acuario, que no era compatible para las operaciones militares. Ahora, con una reforma que se ventiló con el exmandatario en la Asamblea, que salió, va a estar procesada para referéndum para un cambio constitucional. Correcto. Entonces, se desaparece ese hiperpresidencialismo que creó estos articulados de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con una separación, que ahí están las consecuencias. O sea, el dogma, sí, es válido, la teorización es válida, pero la praxis me dice cuándo el dogma falla y cuándo el dogma es mejor que la praxis. Sí, pero la resolución de la Asamblea está, y que usted lo ha dicho hace poco, ¿no? Sirve para el referéndum. Pero, ¿quién tomó la decisión para decirle a las Fuerzas Armadas vayan a la calle? Ah, eso es otra cosa, porque ya no había otro Estado, pues. O sea, aquí seamos claros, si yo puedo resumir esta intervención y el mensaje, es muy sencillo. O ellos o nosotros, repito. O ellos que están al margen de la ley, o nosotros que estamos dentro de las perspectivas de ser seres humanos con derecho a la defensa y a gozar de libertad y de tranquilidad. Esto es claro para mí y debe ser claro para muchos, y lo hago a través de ustedes y de la audiencia que nos acompaña, decírselo con claridad y precisión. O ellos o nosotros. Correcto, pero ese o ellos o nosotros, ¿no le parece a usted que los expresidentes dejaron tomar fuerza a esta violencia, a estos actos de violencia?
por no decir otra cosa. Economista chica, el pasado es pisado, el pasado es ya. pasado. Pero el pasado también es consecuencia de lo que estamos Sí, pero viviendo ahora. hoy es hoy. Y hoy, si no establecemos los límites, ¿sabe qué? No vamos a perdurar como república. Si comenzamos a ver el pasado, ¿sabe qué? Yo creo que hay una montaña de errores y de equivocaciones. Pero ya estamos con las consecuencias. Bueno, ahora hemos hablado de las Fuerzas Armadas, hemos hablado de lo económico. ¿Y por qué no hablamos de otros factores, estimado Antonio Tramontana, de la función judicial, que ha sido también uno de los protagonistas para esta crisis? Porque creo que la función judicial lo que ha necesitado, para mi modo de ver, es alguien que le respire en la nuca. Y hoy por hoy considero que pese a que hay un problema de orden legal y legitimidad dentro de la parte de la Constitución y de los códigos orgánicos, pero para mí que ya la sociedad debe demandar que haya jurados de la sociedad para emitir un fallo, más no una sentencia condenatoria. Y ya, pues, o sea, seamos claros. ¿Hasta cuándo que los jueces tienen facultades que la policía o las Fuerzas Armadas, haciendo sus operativos, terminan frustrándose? Y esto de que hay prelibertad o medidas sustitutivas cuando los capturan, bueno, también me pongo en el plano y no dejo de dudar como ser humano de que o plomo o plata. Entonces, si bien es cierto, señalamos, cuestionamos a los jueces y de hecho uno siente indignación, no es menos cierto que también démosle la garantía. Es un problema de vacío. A tal punto que es vacío que debería consultarse si los menores de edad que no ampara para su juzgamiento el Código Orgánico Integral Penal, debe haber una pregunta que ya sean considerados dentro del Código Orgánico Penal. ¿Por qué? Porque si el sicariato o el narcotráfico, la delincuencia, cumple con ellos actividades de sicariato, son intocables. ¿Sabe qué? Tampoco es así. Pues. Tampoco creo que deba ser así. Entonces, si queremos orden, control, imperio de la ley y autoridad, comencemos a hacer las cosas bien, digo yo. ¿Se está haciendo entonces ahora, según las medidas que ha tomado el presidente Noboa con los estados de excepción, el pedido de ayudar a las Fuerzas Armadas y el pedido también que se le hace a la ciudadanía, primero a la Asamblea, apoyando el incremento del IVA para la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo? Sí, yo sí creo. O sea, porque tenemos una instancia que se ha mezclado. Por un lado, una delincuencia que es organizada y por otro lado, un terrorismo, un narcotráfico que se funda en un terrorismo. Y en ese terrorismo, yo no sé qué participación tengan determinadas organizaciones o determinadas personas que profesionalmente incurren en la práctica de sembrar un pánico y un terror a través de las redes sociales, porque eso es lo que hay en medio del vínculo entre ambos. Hay un canal de redes sociales donde usted pone cuestiones que le llaman la atención, hay adicción hacia los equipos celulares y hay el morbo que no lo podemos negar. Entonces me van alimentando algo que va sembrando pánico, terror y a la final nos crea una costumbre, ya ver, una matanza, un sicariato, un robo. Entonces, tenemos que, definitivamente, esto que yo le llamaría una metástasis, o tal vez quito la palabra metástasis, este SIDA y este cáncer juntos, tenemos que saber cómo lo controlamos para poder salir adelante al costo que sea. Y finalmente, ¿quién va a perder? ¿Noboa o los aliados? Yo pensaría que dejemos que el trimestre corra. Una vez que el trimestre corra, ahí podremos saber si la alianza, la conversación, el pacto, como se quiera llamar, el entendimiento, funciona o no. Pero yo creo que hay cuestiones que van a hacer que no funcionen. Y ahí veremos ese balance. La pregunta es muy buena porque ni yo la puedo responder a futuro, solamente yo el hoy.
Con eso nos quedamos, ingeniero Tramontana. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Caché Noticias y Opinión. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Y no se pierda. El gusto. Venga. A ver, depende de usted. Sí. Depende de usted. Usted me hizo una invitación, no la ha concretado, es entonces... importantísimo la orientación política para nuestros oyentes y televidentes. Está en pie, ya mismo. Ya mismo. Está Está en el caliente, horno, está tibio, en el está en el horno. horno, no se cocina total. Mi Pero querido bueno. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. Nos vamos a la pausa.